Bienvenidos, hermanos, a esta jornada dominical. Gracias a Dios por este tiempo especial, porque hoy podemos estar congregados de esta manera particular. A veces pienso en lo oportuno de lo que Dios permite. Una situación de estas, una experiencia como esta cuarentena, vivida hace 30 años, no nos habría proporcionado las posibilidades que hoy tenemos. Y poder decir que la tecnología se convirtió en una herramienta para los programas de Dios, eso representa una enorme bendición. Hoy estamos congregados, a pesar de que no nos estamos reuniendo en el templo, y eso ya es mucho decir. Gracias a Dios, porque en usted hay ánimo, en usted hay entusiasmo. Y si está decayendo su ánimo, gracias a Dios, porque Dios puede renovárselo. Dios tiene la forma de hacerlo. Por eso, al darles la bienvenida a esta jornada dominical, les estoy expresando ese gozo, ese enorme gozo que experimento al saber que hoy, en este nuevo día, Dios está mostrando grande y poderoso a favor nuestro. Vamos a orar, hermanos míos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que tome el manejo de esta reunión y que a través de su Espíritu Él afecte las vidas, la vida suya, la vida mía, que nos direccione hacia lo que Él quiere que nosotros captemos de la enseñanza en esta mañana. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes. Gracias, Dios, porque hoy podemos entender tantas cosas de la vida, tantas situaciones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra existencia, de tu propósito con nosotros, de tu interés por salvarnos, y nos abres caminos especiales, Señor. Yo sé que a lo largo de todos estos días has venido obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, y soy testigo de que lo haces en mí, y por eso me emociona saber que estamos en tan buenas manos y estamos tan afirmados, tan claros, tan seguros de todo esto que representa el poder creer y el poder vivir conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por lo que estás haciendo, lo que vas a hacer a lo largo de esta reunión. En el nombre de Jesucristo te estoy pidiendo que intervengas, que afectes el ambiente, la vida interior nuestro. En el nombre de Jesucristo te pido que me guíes para manejar las ideas pertinentes alrededor de este programa espiritual. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Siéntense, hermanos. Estamos hablando de las experiencias con la santidad de Dios. La santidad de Dios mueve las experiencias que han dado origen a todas las prácticas religiosas, a todas las
elaboraciones espirituales de la humanidad. Entiendo que Dios trata con los seres humanos en todas las latitudes y su trato tiene particularidades, pero de fondo la experiencia del ser humano tocado por la relación con Dios son experiencias muy impresionantes a partir de eso, de descubrir la santidad de Dios. Y yo quiero que esto no lo pierdan de vista porque es muy significativo en este programa espiritual de la iglesia, en esta necesidad que tenemos como iglesia de meternos más profundamente a conocer la realidad de Dios y a través de eso ir desarrollando un sentido nuevo de nuestra práctica religiosa y de nuestras posturas frente a la vida. Es que ser cristiano es eso. Nosotros no podemos conformar con manejos mediocres, porque es que Dios es tan grande, de modo que Dios tiene que mover en nosotros las motivaciones más poderosas para actuar consecuente con ese llamado que Él nos hace hacer como Él ha propuesto que nosotros seamos. Esas experiencias con la santidad de Dios en la Biblia son experiencias llamativas. Y una de ellas se encuentra en el Nuevo Testamento y tiene que ver con la historia de Ananías y Zafira, que se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Hechos. La historia de Ananías y Zafira es un llamativo e impresionante relato que identifica la experiencia de la iglesia primitiva con este aspecto de Dios que nosotros en oración le estamos pidiendo a Él se nos dé para este tiempo. Necesitamos más experiencias con la santidad de Dios y que nosotros salgamos de las prácticas religiosas simplistas, superficiales, no suficientemente estructuradas para darle al creyente la dimensión espiritual que debe adquirir. Y eso, hermanos míos, es una cosa que invita a la reflexión e invita al trabajo profundo, serio, en la sociedad religiosa y particularmente en nuestra iglesia. Lucas, cuando habla de esta experiencia, lo presenta en relación con el comienzo fervoroso de la comunidad de creyentes en su unidad, en su espíritu de desprendimiento y en la calidad del amor y compromiso social como pocas veces se ha visto. Esa forma como se presenta, esa manera como se hace ese análisis como resumen de la experiencia espiritual de la iglesia es muy llamativo y es muy inspirador. Fíjese que la situación del texto se muestra, digamos, el relato se muestra a partir del versículo 32 del capítulo 4 y luego sigue con el capítulo 5 hasta el versículo 11. Es toda una unidad de relato.
En el texto, en Reina Valera, se divide con subtítulos, pero fíjese que de fondo una cosa se relaciona con la otra. Eso lo leíamos al comienzo del culto, pero miren cómo se va identificando esa forma de vivir de la iglesia que precisamente termina por motivar la acción maliciosa de esta pareja, de Ananías y Zafira, como buscando estar acorde con lo que están viendo alrededor, los compromisos y las acciones responsables de creyentes que, tocados por Dios, se comprometen con el bienestar de todos, y da la impresión de que ellos no se quieren quedar atrás y quieren hacer algo semejante. Y entonces, al no estar actuando bajo la dirección del correcto espíritu, que era el de la iglesia del momento, terminan haciendo cosas muy necias. Y de hecho, esas cosas necias perpetuadas le hacen mucho daño a la comunidad, de modo que lo que vemos es una intervención, digamos, radical, que tiene que ver con las demandas propias de la santidad de Dios, exigiéndonos a nosotros los creyentes un mínimo de sentido de consecuencia. Y vean ustedes todo lo que sucede. Pero les decía que es como un ambiente social, espiritual, especial, el ambiente que se convierte en territorio donde se da esta triste experiencia. En el versículo 32 de Hechos, capítulo 4, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué grandioso como experiencia social. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que, miren el efecto, no había entre ellos ningún necesitado. Esto es parte de las utopías. Es un planteamiento utópico. De hecho, uno ve que es una experiencia que apenas comienza a desarrollarse, no debió ser perfecto en la iglesia primitiva, pero en la práctica eso nunca cuajó lo suficiente y aún sigue siendo una expectativa que tiene un valor utópico, pero que como esperanza es válido que nosotros pensemos que hay posibilidades de lograrse si hay una comunidad seria que se compromete con el programa de Dios. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, es decir, les entregaban el dinero a los apóstoles y les decían: bueno, ustedes distribúyanlo como mejor vean. Ellos no se arrogaban derechos porque era el dinero de ellos, sino que se lo entregaban a la iglesia. Eran condiciones especiales, muy especiales, ¿ya? Y dice el texto
que se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, aquí se señala un ejemplo, una demostración de que eso era cierto en el ejemplo de un creyente que servía de modelo. Yo creo que de la disposición y la generosidad de José, por sobrenombre Bernabé, se comentó mucho. Y se volvió un hombre aprestigiado, y no es extraño que eso moviera el interés de Ananías y Zafira. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es la historia base, es sobre lo cual se construye el relato que viene después, que muestra la condición triste de una pareja que decide hacer cosas, pero con un alto nivel de malicia. Pero cierto hombre, dice el texto, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Es decir, si tú no la vendes, no se te queda a ti. Es decir, es tu heredad, nadie te está diciendo véndela. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Quién te estaba pidiendo el dinero? Piensen ustedes cómo se manejaban las cosas en el espíritu de la iglesia primitiva. Dar no es una cosa de obligación. Dar es una cosa de generosidad y de disposición voluntaria. Cuando a mí me lo imponen, y hay muchas formas de imponerlo, ya no es la actitud que corresponde a una acción auténticamente cristiana. Pedro le está diciendo a Ananías, si tú lo retienes, no se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Eran tiempos donde no había que hacer una boleta de defunción y donde no era obligación enterrarlos en un determinado lugar. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En el relato lo que encontramos es la entrada de un espíritu malicioso al ambiente de la congregación, afectada por la presencia del Espíritu de Dios. Una congregación generosa, ya lo leíamos, una congregación movida a la comunión, a compartir, a buscar tener todo en común. Una congregación muy tocada por la manera de ser de Dios. Eso es la idea de dirigida o afectada por el Espíritu de Dios. Esta es una historia que identifica el celo demandado por Dios para las disposiciones del corazón de los creyentes en su presencia. Es una historia ilustrativa que nos deja ver cómo era que los apóstoles entendían el mandamiento de Dios, cómo entendían ellos que Dios exigía la postura de cada creyente y la postura de la comunidad. La persona que pretende engañar a la comunidad con un acto de generosidad movido por intenciones no sanas, ignorando que su pretensión implicaba el desconocimiento de Dios, quien, por el contrario, debió ser el factor inspirador a quien el creyente debió pensar en agradar antes que simplemente quedar bien o lograr una meta secundaria con su ejercicio aparentemente generoso. La historia lo que muestra es que Dios quería que la iglesia tomara medidas en razón a la claridad que ellos iban descubriendo, aún elaborando juicio alrededor de las intenciones no sanas en el corazón de las personas. Fíjense que esa dimensión de la santidad de Dios que afecta la visión de los actos humanos, las actitudes de los creyentes, incluyendo sus actos generosos. Porque cuando hablamos nosotros de generosidad, todo el mundo dice, pues a la generosidad siempre hay que abrirle la puerta. Si alguien quiere dar, entonces hay que recibirle. Y sucede que Dios está diciendo, ojo, esto no es cosa de aceptar toda propuesta que se ve como de buena voluntad y que aparentemente va a representar bendición para la iglesia, sino que aún debiéramos, en mérito a la santidad de Dios, en razón a esa demanda de la santidad de Dios, debiéramos buscar la manera de ser conscientes hasta donde podamos de la intención que tiene la gente, qué está buscando a la gente, y cuando descubramos que la intención no es sana, que tengamos la libertad de rechazar aún las expresiones más generosas que alguien pueda tener. Fíjense ustedes que eso es muy distinto del manejo religioso que conocemos de esta época. ¿Ya? La demanda de la santidad de Dios nos pone alerta, aún frente a las intenciones soterradas de alguien, cuando ese alguien se muestra generoso, y la generosidad termina culturalmente por ser aplaudido. Hoy día los poderosos, entre comillas, son generosos a través de fundaciones, y todo el mundo aplaude la generosidad de las fundaciones,
Y cuando se va a ver el trasfondo, es un manejo de intereses a otro nivel. Y entonces la gente dice, conociendo ese tipo de cosas, dice, bueno, algo es algo. Para Dios, en su santidad, eso sería inaceptable. Dios diría, no de nada, porque su actitud es maliciosa y todo lo que usted está haciendo es un cálculo por el cual su ganancia está siendo mayor que lo que usted tendría si no diera lo que está dando. Así que en ese espíritu diría Dios, yo no quiero nada suyo. Bien, ustedes cómo hay que ir entendiendo una historia. A uno no le queda claro qué estaba buscando Ananías, qué estaba buscando Zafira, pero lo que sí es evidente es que no era bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se presenta de forma maliciosa. Posiblemente está buscando privilegios o simplemente una imagen representativa. Lo que uno entiende de la presentación bíblica es que el texto lo deja abierto a que cada quien interprete según su propia perspectiva y posiblemente cada quien se mire a sí mismo y encuentre en esa experiencia un modelo de su propia situación sin que se defina la motivación de fondo que a veces en nosotros resulta muy clara, una motivación tendenciosa que nada tiene que ver con la auténtica disposición de obediencia a lo que Dios dice. Y cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, la santidad de Dios saca a la luz la condición inadecuada de nuestro corazón, porque la santidad de Dios deja ver muy claro la dimensión de nuestras condiciones perturbadas, aunque estén muy escondidas. Eso es grandioso, hermano mío, porque a veces nosotros nos quedamos con el hecho de que Ananías se murió, Zafira se murió, los enterraron y entonces eso causa conmoción y nos perdemos el mensaje que de fondo se nos quiere dar, más allá de la simple historia que está marcando un final triste para aquella persona que quiere engañar al pueblo de Dios y que actúa de tal manera que no es consciente de que su pretensión lo está llevando a querer engañar al mismo Dios. Sentirse con la libertad de engañar al mismo Dios. Queda claro también que la confrontación que Pedro les hace no es porque la iglesia se sienta defraudada económicamente. La iglesia no le está diciendo a Ananías, tú te estás quedando con algo que le pertenece a la iglesia y me haces el favor y le entregas a la iglesia lo que has guardado. Eso lo harán muchos líderes religiosos en este tiempo. Ese no es el espíritu de una iglesia cristiana. ¿Ya? Porque es que en la iglesia cristiana auténticamente establecida, el verdadero valor no lo establecen las cifras económicas, sino la condición de la vida de la persona que da. Y si la persona que da no se ubica en lo que debe ser y se es consciente de que no está en lo que debe ser, a la persona no se le debe conceder el privilegio de dar para la iglesia. Porque esto no es de dinero, esto es de rectitud, demanda de la santidad de Dios. Que Dios nos ayude a entender esto, a creyentes como a líderes. Que Dios nos ayude a ponernos serios y muy claros respecto a estas cosas.
Uno no puede estar pensando que el sustento nuestro nos tiene que llegar por una vía ilegal. Uno no puede aceptar eso. Ni un líder, ni un creyente. Si su hijo está en un negocio indebido, en una condición inmoral, y sus ganancias no son rectas, si usted es un cristiano tocado por la santidad de Dios, usted le va a tener que decir a su hijo: yo de usted no quiero 5 centavos, mientras sus ingresos vengan de un origen tan moralmente comprometido. Si hiciéramos eso, Dios nos demostraría que Él tiene mejores formas de sostenernos, que Él es capaz de hacer por nosotros cosas que ninguna persona en este mundo es capaz de hacerlo, porque Dios es suficiente para sostener nuestra vida, para dar nuestra comida, como dice Jesús, para dar nuestro vestido y para concedernos la oportunidad de tener que beber, porque nunca nos va a hacer falta si entendemos que nuestra vida está en las manos de Él. Pero nosotros hacemos unas transacciones tan equivocadas que nos demuestra que nosotros no somos conscientes de la verdadera presencia del Dios que es santo, 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 y que demanda tal pulcritud en nosotros que no nos podemos sentir con libertad de aceptar cosas porque sencillamente nos convendría tenerlas, sino que tengamos el celo de pararnos firmes y decir: no acepto lo que no corresponda a lo que celosamente Dios demanda para que yo acepte. Vean entonces que estamos frente a una historia ilustrativa que, bien entendida, nos deja ver que a veces nuestras maneras de vivir están ligadas a patrones que desconocen la grandeza del Dios Santo. Ahora, el juicio que hace Pedro se centra en el pecado de irreverencia, no en que él robó, no en que él es fraudulento, sino que es un ser irreverente. Es decir, es una persona que está pecando contra la santidad de Dios. ¿Ya? Y vean, hermanos, que eso cambia totalmente la visión de las cosas. Totalmente. ¿Ya? Dios demanda ser satisfecho en función de su santidad. Dios no demanda ser satisfecho en función de su necesidad de tener algún recurso económico, porque Él es el creador y la Biblia lo define como el dueño de todo. De modo que las cantidades no lo tocan, no lo afectan. La actitud y la disposición del corazón del hombre sí es definitivo para Él, porque Él es el Dios santo que mira el corazón. Y en esa forma podemos decir que el juicio que hace Pedro en términos de demandar desde la iglesia, de confrontar, porque ese es el juicio que podemos hacer, confrontar. ¿Ya? Al final, la confrontación termina siendo algo que genera una condena o una absolución. Y si es la condena no la hace la iglesia. La condena la establece la propia persona cuando se ubica en un lugar donde la iglesia no puede alcanzarlo. ¿Ve? Y uno dice, es que Dios lo condenó. Uno podría entenderlo así, porque es una forma simple de verlo. Pero sucede que la condena se hace porque la persona termina tomando un lugar
un lugar que socialmente se lo gana, la iglesia no confía, un lugar que desde el punto de vista biológico se lo gana, se afecta a su condición física, y tantas otras cosas que va definiendo la condenación de alguien. Y estamos hablando de experiencias por situaciones de orden moral, espiritual de nosotros en este mundo, porque aún no ha llegado aquella condición de juicio definitivo que coloca a la persona en un territorio concreto para su existencia eterna. Estamos hablando de situaciones aquí donde la iglesia debe tomar posturas, ¿ya? La iglesia debe juzgar. La iglesia juzga como iglesia. La iglesia no juzga según los intereses individuales de nadie. La iglesia simplemente le deja ver a la persona qué es lo que Dios le está demandando y en dónde está su error para conminarlo al arrepentimiento, para llevarlo a la restauración, si es que la persona lo permite, o que viva la triste consecuencia de una condenación, de un juicio condenatorio que termina por negarle privilegios que son los que Dios nos entrega por su gracia y por su misericordia. Mentir al Espíritu Santo, hermanos míos, en el texto, como se muestra, fíjense que en el texto, en el versículo 3, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mentir al Espíritu Santo, la misma expresión que le dice a Zafira, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Miren que ahora lo presenta como tentación, como diciendo el Espíritu Santo o el poder de Dios o la demanda de justicia y santidad de Dios se va a quedar callado, no va a decir nada, no va a pasar nada y yo voy a pasar bien de agache en esta situación. Voy a decir tal cosa, pero Dios va a ser tan generoso conmigo que va a quedarse callado. Eso es creer a Dios un cómplice. Eso es desconocer la santidad de Dios. Fíjense ustedes que son actitudes que muchas veces nosotros tomamos. ¿Ya? Muchas veces nosotros tomamos. Es como si nosotros citáramos a Dios para que testifique a favor nuestro cuando somos conscientes que Dios sabe que no somos inocentes. Y entonces queremos sostenernos tercamente en la condición de nuestro pecado, cuando precisamente por el reconocimiento que hacemos de la grandeza y realidad de ese Dios santo, por respeto a Él debiéramos decir, no, lo que yo hice no es bueno. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta, Dios lo conoció, Dios lo identificó. Mentir al Espíritu Santo es pretender entonces hacer vigente el espíritu contrario. ¿Y cuál es el espíritu contrario? El espíritu del Dios de este mundo que según Juan en el capítulo 8 es un padre de mentira. Cuando yo miento a la iglesia, he recibido la oferta del Dios de este mundo, del príncipe, de la potestad que domina este mundo, los intereses de esta cultura. Y entonces estoy frente a la iglesia usando un espíritu equivocado, de modo que me vuelvo un opositor. Por eso dice el texto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjese que es Satanás el opositor. Estoy tomando una actitud opositora. Estoy diciendo cosas
que se están resistiendo al presupuesto que está manejando la iglesia y que está dando tanto resultado, compromiso de honestidad y de sinceridad de la gente delante de Dios. Entonces fíjense que esa actitud de un creyente en esas condiciones, de una persona que se presume cristiano en esas condiciones, es una resistencia enorme a lo que la iglesia tiene. Y a su tiempo vamos a tener que hablar nosotros de ese espíritu de mentira, de esa actitud social que incluye la vida de muchas personas vinculadas a la iglesia, donde todo lo que dicen es un cuento. Mienten a diestra, mienten a siniestra, todo el tiempo están diciendo cosas que no corresponden a la verdad y con eso pretenden ganar, obtener resultados, y no se dan cuenta que metidos dentro de la iglesia están haciendo oposición, se vuelven Satanás dentro de la iglesia. Eso no lo pudo entender Ananías. Y Pedro lo tiene que confrontar, ¿ya? En un ambiente sustentado por la presencia de Dios que está portando el espíritu de la verdad. Ustedes saben que Jesús define la realidad del espíritu que recibe la iglesia cristiana o la fe cristiana. Es un espíritu que va a llevar al pueblo a toda la verdad, así se plantea. O él define el espíritu como el espíritu de la verdad en el Evangelio de Juan. Y el espíritu de la verdad está actuando en la iglesia y alguien está siendo alimentado por el espíritu contrario, resistiendo todo a través de sus engaños, a través de sus mentiras, de sus elaboraciones, a través de sus planteamientos calculados, en donde sabe que no está diciendo la verdad, pero lo que importa es tener acceso a las posibilidades de algo que quiere conseguir. En el caso que mostramos del texto de Hechos 5, un Ananías que, sustrayendo del dinero que había prometido dar, simplemente resiste lo que la iglesia está haciendo. De hecho, el pecado es mentir no al Espíritu como el Espíritu, sino al dador del Espíritu. Es mentir a Dios. Eso es lo que le dice en el versículo 4. Porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ya? A los hombres se engañan, hermanos míos. Y mucha gente se siente poderosa, inteligente, sagaz, y dice, los engañé, los convencí. A los hombres se pueden engañar, pero ya es muy grave actuar como asumiendo que Dios no existe. Porque eso es lo que hace una persona que, conociendo que Dios lo ve todo, asuma la idea de que no hay nadie que sepa las cosas de fondo. Lo hice y nadie se dio cuenta, dice la persona. ¿Y Dios dónde está? ¿Será que Dios está pintado? ¿O es Dios real? Entonces es como asumir que Dios no existe. Pues se ignora su presencia cuando se calcula maliciosamente algo, presumiendo que nadie más lo está conociendo, se está dando cuenta. Eso pensó Ananías, eso pensó Zafira. Esto queda entre nos y nadie más lo va a saber. De modo que la iglesia va a quedar tranquila porque va a recibir el dinero que nosotros vamos a dar y nosotros nos guardamos el resto y logramos el cometido. Era como la aceptación
por intereses materiales, de malas disposiciones espirituales, contaminando el ambiente depurado que estaba aportando salvación. Dios estaba salvando en la iglesia, según leíamos en el capítulo 4 de Hechos, y estos llegan a contaminar totalmente el ambiente. Si el asunto no se saca a la luz, el daño que se produce en la congregación, el daño que se produce en el medio social, cuando se den cuenta del fraude, hermanos míos, es terrible. Y ese es el ejemplo, eso ilustra lo que nosotros a veces vivimos en el medio religioso, de tantos malos testimonios que dañan no solamente el corazón de gente que está en la iglesia, sino también de personas que sin estar en la iglesia se dan cuenta que ese que se definía cristiano ha actuado de una manera totalmente descomedida. ¿Ya? Es como cortar por lo sano lo que se hizo, una condición peligrosamente contaminante. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo precisamente hace una amonestación a la congregación por una situación que fácilmente podemos identificar en relación con el espíritu de eso que estamos diciendo de Ananías y Zafira. En el capítulo 5 de Primera a los Corintios, en el versículo 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que ha aceptado pasivamente la presencia de alguien que ha cometido un gran error de carácter moral. Una persona que terminó viviendo con una mujer que fue mujer de su papá. En la visión del pueblo antiguo eso era un acto moral, era como si estuviera viviendo con la misma mamá, aunque no era literalmente así. Y entonces Pablo, cuando amonesta a la congregación por aceptar eso, por no decir nada, por permitir que el asunto se dé, le dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ustedes se creen muy bien, ustedes se ven muy ubicados, ustedes se ven muy buenos cristianos, y esa jactancia de ustedes no es buena, porque le dice él, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Permitan un error de estos y en poco tiempo van a tener mucha gente contaminada con el mismo problema. Y eso lo digo aún para los hogares. Hay muchas cosas que se están permitiendo en las casas y los padres en eso son pasivos. Y ellos no se dan cuenta que permitiendo esa condición afectada, sin tomar medidas, sin actuar a tiempo, reaccionar a tiempo, sin conminar, sin crear límites, están abocando el medio familiar a una contaminación general en donde después cuando se va a mirar, como sucede con los efectos del coronavirus, el daño contaminante ha sido tal que la mortandad es enorme. Y todo porque no reaccionamos tocados por la santidad de Dios, por el celo que demanda la santidad de Dios, ¿ya? Y fíjense ustedes que Pablo por eso los amonesta, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y entonces los conmina. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ya. Eso de estar todo el tiempo jugándole a las mentiras, a los engaños,
a las elaboraciones calculadas, a los cuentos que se levantan y no pararse firme para decir a mí no me hable de eso, porque no tiene sentido para mí, no me convierte en receptor de una información que usted sabe que eso no es cierto. No venga usted a propagar un chisme, no venga usted a difamar a alguien en mi presencia, cuando yo sé que esa persona no es, solo que usted está muy indispuesto con la persona. Es separarse firme y frenar todo eso, de tener todo ese efecto de malicia, eso de saber en qué momento una persona está actuando con maldad calculada y poder pararse de frente y decir, esto no pasa de aquí. Eso es lo cristiano, esa es la demanda de la santidad de Dios. Pero hermanos, nos volvemos personas silenciosas, pasivas. Nos estamos dando cuenta de todo lo que se está dando y no advertimos nada. No tomamos posturas, volviéndonos cómplices, como si eso fuera inocuo, como si eso no trajera consecuencias, aún para la propia vida nuestra, teniendo en cuenta que quien nos está demandando la postura correcta es el Dios Santo. Y necesitamos experiencia con ese Dios para descubrir que debemos arrepentirnos a tiempo, antes de irnos de este mundo, llevando toda esa carga maliciosa, defraudadora y destructiva a una eternidad de demanda de la cual no vamos a salir bien librados. Que Dios nos ayude a ir entendiendo todo eso, hermanos. Este es el cristianismo. El cristianismo no es una religión de cuento. El cristianismo no son palabras baratas, no son expresiones ni siquiera porque sean bonitas. No son manejos teológicos y argumentos de orden religioso. El cristianismo son posturas de vida. Claro está, sustentada en las razones válidas de un conocimiento válido de la palabra de Dios, de los criterios de Dios orientados por la iglesia. Pero hermanos, son posiciones. ¿Ya? Son posiciones, no dichos, no argumentos, no ideas que yo doy, no manejos que yo tengo desde el punto de vista teórico. Son posturas de vida. Y la santidad de Dios nos está conminando a vivir a ese nivel. En la experiencia, entonces, cuando usted analiza, no es Pedro quien mata a Ananías, no es Pedro quien mata a Zafira, ¿ya? Pero lo que yo noto en el texto es que sí es una reacción de ellos a lo que Pedro dice. Y uno podría decir, eso fue como un infarto, ese infarto que da de una forma aguda, infarto masivo, y que de pronto tiene que ver con la impresión que les causa el verse descubiertos en un territorio donde todo lo tenían tan bien elaborado y guardado que no era fácil, que a la profundidad de su engaño se accediera. El texto que se muestra dice en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, al oírlas, cayó y expiró. La gente dice, Dios lo mató. Dios no lo mató. Su biología no aguantó. Es que, hermanos, nosotros tenemos que entender que frente a tantos errores que incluye la mentira, eso le hace daño a nuestra estructura biológica. Esto es una idea casi como representativa de una realidad que en la práctica se da todos los días. Viva usted de mentiras y verá que su biología le hace resistencia. Y en ese juego de engaños usted descubrirá
para dolor suyo, que su organismo se enferma, que su organismo se distorsiona, ¿ya? Que se afecta enormemente sus condiciones corporales. Y no es extraño que una implicación triste sea un desbarajuste tan grave en esa condición fisiológica que un infarto cardíaco o cerebral pueda producirse sin dar alternativas. Estoy solo expresando una hipótesis alrededor de algo que sí es la verdad. Si usted vive algo que sea inconsecuente contra la verdad de su propia condición natural, su naturaleza biológica le va a hacer resistencia. Y usted vivirá entonces en las condiciones de una vida física que se le está frenando dentro de usted porque usted es inconsecuente con ella. Esto es la idea de un juicio. Y es como podemos entender la experiencia de Ananías y Zafira. ¿Ya? Esa muerte se pudo dar por tantas razones. Si un médico hiciera la autopsia, descubriría tantas cosas que le fallaron a ese organismo, que uno diría, murió por esta razón. Pero cuando va a ver el fondo, existen razones morales por las cuales nos morimos. Existen razones espirituales. Y una razón espiritual es vivir todo el tiempo en contradicción con el espíritu de santidad que Dios nos revela. El efecto, hermanos, es el temor reverencial, que cosas así despiertan en las personas que están presentes o conocen la situación. ¿Ve? Se genera una disposición que tiende a la reverencia. De hecho, no necesitamos que Dios mate gente, como decimos nosotros, al estilo nuestro, para que nosotros inteligentemente reaccionemos, dándonos cuenta la realidad de lo que nos está pasando, cómo muchas cosas se nos van frenando en la vida porque somos inconsecuentes para vivir delante de Dios, porque somos personas irresponsables, moralmente muy comprometidos, y terminamos todo el tiempo atentando contra la santidad de Dios. Y entonces cosas que eran territorios de bendición de Dios para nosotros se van frenando, se van perdiendo, y vamos entrando en estados críticos desde el punto de vista de nuestras posibilidades humanas, que a veces tienen que ver con nuestra salud física, pero a veces también tienen que ver con nuestras posibilidades de bienestar en esta vida, de logros en el sentido válido para construir el ambiente agradable de una persona y un pueblo bendecido por Dios en medio de las condiciones críticas del mundo. Todo se nos va cayendo, todo se nos va yendo al suelo. Cuando vemos que estamos a punto de levantarnos, viene una situación complicada que nos quita todo de las manos, y nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo recibir de ti? ¿Qué está pasando? Y nunca hacemos el examen diciendo, Señor, déjame ver a tiempo mi inconsecuencia, porque posiblemente estoy perdiendo el espacio de bendición porque mi actitud moral no corresponde a lo que debe ser. Es ese temor una condición base del desarrollo saludable de la iglesia. Es preciso que en la iglesia el espíritu reverencial crezca, porque el sustrato básico para la intervención prodigiosa de Dios es ese temor. Es ese respeto. Dios obra en un medio que lo reverencia, en un medio que lo respeta, en un medio que toma actitudes de
digámoslo así, de cuidado para no ir a ofender la dimensión grandiosa de su santidad. Por sentido común, Dios no podrá hacer nada donde no se le identifica como presente. Y, hermanos míos, Dios no podrá actuar en medio de un ambiente donde no se le respeta su santidad. Porque si Él está, su santidad impresiona y su santidad conmueve. Y mueve al respeto y mueve a la reverencia. Es la necesidad de que Dios se muestre grande y majestuoso para que el pueblo esté seguro y confiado. Miren ustedes esas cosas tan decisivas del programa espiritual nuestro. Uno ve tanta irreverencia dentro de la iglesia que uno dice, ¿cuándo Dios puede intervenir aquí? ¿Ya? Uno ve a la gente tan distraída, asumiendo que están delante de un Dios grandioso, pero los ve tan distraídos que uno dice, ¿cuándo Dios va a obrar en ellos? ¿Cómo le van a pedir a un Dios que se manifieste si ellos están ignorando que es presente? Cuando nos enfrentamos a Dios y realmente tengo una experiencia con Dios, la santidad de Dios despierta en mí por imposición debido a la grandeza de aquello a lo que me enfrento. Despierta en mí reverencia. Nadie está delante de la presencia de Dios de cualquier manera. Dios obliga a que se postre la gente delante de Él, porque Él es muy grande. La idea de esa condición nosotros la encontramos en el texto del Salmo 93. Usted busque el Salmo 93. Si tengo una experiencia con Dios, Dios me mueve a la reverencia, me mueve al respeto, me mueve a la admiración, me mueve a eso de estar muy cuidadosos delante de Él, a eso de verme poco digno para estar allí. Tantas cosas que tienen que ver con ese despertar de la conciencia de un creyente tocado por la santidad de Dios. En el Salmo 93, el salmista dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Está hablando de esos ríos que corren en forma violenta, con abundantes aguas, una creciente de un río que asusta tanto. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Esta es la idea. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Es que estamos ante un Dios que el rugir de un río tempestuoso, de un río que arrastra con tanta violencia todo lo que va encontrando al paso en una creciente que llena de angustia a los que la observan. Cuando se compara la presencia de Dios con eso, no, Dios es más que eso. Más que las fieras ondas del mar. Pueden ser cosas muy bravas las que se muestren, pero eso es distinto y muy por debajo de lo que se ve cuando Dios se hace presente. Y por eso dice el salmista, la santidad conviene a tu casa.
No es de cualquier manera que ante un Dios de esto se va a presentar su pueblo. Se va a presentar su iglesia en este caso. ¿Ya? Que cada día sea más real la vivencia, y voy a decir un término que yo quiero que ustedes lo capten bien, la vivencia de lo luminoso. Luminoso. Lo luminoso es una condición especial. Y la voy a explicar ahora. Pero que cada vez la vivencia de eso grandioso de Dios que afecta, me toca, me sensibiliza, que eso sea más común en la iglesia, que haya más gente en contacto con esa realidad, que cualquier experiencia de los creyentes con Dios esté todos los días confirmando que está metido el creyente en una relación con algo y alguien que está más allá de su vida común, de todas las posibilidades de este mundo, con todo lo que el mundo da, su tecnología y su ciencia. El Dios nuestro, lo de nuestro Dios está mucho más allá, y que cada creyente pueda dar testimonio de eso con más frecuencia y con más disposición, porque tiene experiencias con esa santidad de Dios. El término luminoso es un término acuñado por un teólogo e historiador de religiones llamado Rudolf Otto, y tiene que ver con la experiencia, dice él, la experiencia no sensorial. Eso no tiene que ver con los sentidos, y no racional. Esto no tiene que ver con el manejo de nuestra razón, de nuestro pensamiento. Es como un sentimiento cuyo objeto primario e inmediato está más allá de lo que soy yo. Y esa es la experiencia con Dios. Y a eso se le llama luminoso. Luminoso. ¿Ya? Ese poder descubrir que ese Dios es el gran otro, el otro ser grande, incomparable, ante quien estoy presente y que me mueve por dentro a tomar una actitud que yo lo definiría como una actitud reverencial. Y que la persona que lo vive, cuando lo vive, el creyente se encuentra completamente desconcertado, porque no atina a entender lo que está pasando, lo que le está sucediendo, pero es algo impresionante. Esa es la realidad de Dios. Es algo que quien lo vive lo experimenta como terrible o tremendo, y alaba, y a la vez lo experimenta como fascinante. Algo que lo impresiona, lo ve como que lo asusta, como ese sentimiento de estar expuesto a perder la vida, pero que está impactado y se fascina de tener delante de él una cosa tan grande, tan admirable, tan imposible de describir. En el libro de Job, en el capítulo 37, se dice algo así. Job 37. ¿Ya? Job 37 deja ver a su manera el sentido de lo luminoso, de lo que es luminoso. Job 37, del versículo 22 en adelante, dice un texto que siempre me llamó la atención. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Miren el término que se usa, ¿ya? En Dios hay una majestad terrible. Eso es lo luminoso.
No estoy diciendo luminoso, es nu con N, luminoso. Un ser que ante él, cualquier cosa de él que se manifiesta, impresiona. Terriblemente impresiona. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Oh, ante la grandeza de Él, insisto, lo único que queda es postrarse y decir, tú eres único. Y decir, tú lo sabes todo. Señor, tú lo conoces. Señor, tú lo sabes. Señor, estoy a tus pies. Señor, te respeto, te reverencio, te rindo culto. Ante ti yo callo, porque ¿qué puedo decir? Tú lo sabes todo. Tú eres grande, tú eres terrible, impresionas, pero al mismo tiempo tú fascinas, tú motivas, tú inspiras. ¿Y cómo se siente eso por dentro? Es una cosa indescriptible. Eso es lo luminoso. Lo luminoso, por supuesto, tiene una connotación religiosa. ¿Ya? En la sociedad secular que vivimos, oigan, lo religioso es visto con desdén. Y de hecho, tenemos la culpa nosotros los creyentes. Es visto con desdén. ¿Ya? Porque se asume que tiene que ver con el poder institucional, las instituciones religiosas, con el dogma y con el control mental. A eso se reduce todo. Pero la experiencia religiosa es en sí misma solamente una conexión con algo que está más allá de nuestro ego, de nuestra visión de nosotros mismos, algo más grande, con un orden y una energía que nos rebasa y a la vez nos está atravesando, pasa por nosotros. Eso es trascendente. Lo expresamos religiosamente a través de las formas cúlticas, a través de los argumentos, a través de los textos. Pero lo que se ha vivido para que esto se produzca, lo que se ha vivido para que podamos hablar, como lo estamos haciendo en esta mañana, lo que se ha vivido es una cosa que está más allá de cualquier condición imaginable. Debe ser una verdadera experiencia de Dios para que sea realmente luminosa, de modo que nos lleve al asombro y a la trascendencia de viejas estructuras o modos de pensamiento, que podamos rebasar todo eso. Yo quisiera que la gente nuestra viviera tal tipo de experiencias con Dios que pudiera superar tantas ideas tontas que les está moviendo la vida en este momento. Criterios sin sentido, reductivos, acomodados a las ideas que se mueven en la época y que se convierten en el sustento filosófico, existencial para la gente, cosas que no tienen ninguna raíz, ninguna base, ningún fundamento válido, siquiera en lo existencial. Y la gente creyendo todo eso. ¡Qué bueno fuera que cada uno tuviera una experiencia con Dios y pudiera darse cuenta que frente a esa experiencia de Dios, lo que este mundo presenta realmente es basura. Y perdónenme en el término usado por Pablo en Filipenses en el capítulo 3. Lo que para mí era ganancia lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque es que lo que voy descubriendo de Dios en Cristo hace que yo suelte todo. Las cosas que para mí eran tan importantes, todas cosas que yo defendía con tanta vehemencia,
Esas cosas por las cuales yo me sacrificaba sin pensar qué validez tenían, ahora entiendo que no valen la pena, porque conociendo a Dios como lo estoy conociendo, me doy cuenta que la vida es otra cosa y mis posibilidades en la vida van por otro lado. Que Dios nos toque desde allí y nos convirtamos en personas movidas por esas razones grandiosas que generaron el espíritu del cristianismo, que se convirtió en una experiencia poderosa que cambió la sociedad. Cualquier sociedad tocada por el espíritu correcto del cristianismo se tiene que renovar. ¿Por qué? Porque esto es otra cosa. Porque estamos frente a las experiencias con la santidad de Dios. Hay que trascender todas estas ideas culturales, todos estos manejos sociales, ¿ya? Es eso de encontrarnos con algo que mata en nosotros el atractivo de todo lo que este mundo ofrece para descubrir una dimensión de la existencia que nos lleva a vivir delante de Dios, reverenciándolo, respetándolo, admirándolo, buscándolo y disfrutando la revelación que se nos abre en la medida en que es más clara la dimensión de su santidad para nosotros. Y es de esto, hermanos míos, y con esto estoy concluyendo, de lo que adolece nuestro mundo, nuestra sociedad, y yo diría a veces nuestra vida social religiosa, porque por más precisión descriptiva que pueda alcanzar la ciencia, lo que realmente anima y mueve al ser humano son las experiencias que se tienen en la conciencia y la experiencia luminosa que tenemos con ese Dios verdadero, experiencias que solo puede despertar Él, son las que hacen la diferencia. Esta es la más cercana aproximación a la idea de la imagen de Dios. ¿Tenemos la imagen de Dios? Claro que sí. Pero es que esa imagen de Dios no nos llega para expresarnos un argumento común, sino para decirles que estamos hechos para vivir mucho más allá de la vida común de este mundo, porque Dios nos hizo para que presenciemos su grandeza. Los estoy invitando, hermanos, a replantear todo esto y a buscar la claridad de la visión de Dios, que Dios nos deje ver dimensiones suyas de su santidad para que nosotros comencemos a dar pasos conducentes a la verdadera práctica del cristianismo que se nos demanda. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza para lograrlo. Les pido el favor que se pongan de pie. Lo de Ananías y Zafira es una experiencia que nos está invitando a encontrarnos con Dios para no seguir viviendo más de mentira. Y que ese encuentro despierte en nosotros el poder de lo luminoso y podamos pararnos frente al mundo y decirle: ustedes no conocen nada, ustedes no han visto nada, porque si ustedes no tienen experiencias con Dios, ustedes no saben nada de lo que es realmente grande, de lo que es significativo. Usted podrá decirme que la tecnología ha hecho esto, que la ciencia ha logrado esto, y eso no es nada comparado a lo que usted podrá encontrar cuando usted esté delante de ese Dios y se dé cuenta que la santidad de Él lo está llevando al conocimiento real de lo que es incomparable, de lo que es sublime, de lo que es tremendo, enorme, majestuoso. Los invito, hermanos míos, no se me queden allí. Vamos a vivir cosas serias con Dios y vamos a pedir todo esto en oración a que Dios perfeccione esto como experiencia espiritual en nosotros. Padre eterno, te doy gracias por esto que nos has dado.
por esta manera especial de tocar nuestras vidas, de despertarnos, de sensibilizarnos, de movernos a la toma de posturas válidas en relación con situaciones de nuestra existencia, y eso de encontrarnos frente a tu santidad, y eso de poder nosotros ser examinados en los detalles profundos de nuestra alma y descubrir todos esos desfases que pasan como cosas desapercibidas por nosotros mismos y que solo la presencia del Santo Dios delante nuestro nos va a llevar a descubrir el sinsentido y la forma tan desubicada como hemos vivido tanto tiempo, la forma necia y sin ninguna visión objetiva de lo que realmente debe ser la vida en la presencia de este Dios maravilloso. Señor, ayúdanos a vivir esto, a encontrarlo, a experimentarlo. Ayúdanos, Señor, a motivarnos para ir descubriendo esos espacios, para que lleguemos a ese territorio donde te reverenciemos con libertad, con gusto, con disposición de corazón, para que nos encontremos delante de ti y tengamos libertad para postrarnos delante de ti y reconocerte como nuestro Dios. Sácanos de esta manera superficial de vivir, sácanos de la mediocridad espiritual, llévanos, Señor, a las alturas de una experiencia contigo que cambie radicalmente nuestras posturas en la vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, porque yo sé que la necesidad de hoy es así y te demandamos, Señor, en el amor que se despierta en nosotros hacia lo tuyo. Te lo pedimos con ruego, Señor, te lo estamos reclamando como una necesidad urgente, porque este tiempo así lo exige para la iglesia. Salva a la iglesia a tiempo, dale manifestaciones de tu grandeza para que tu iglesia replantee y aprenda a vivir en reverencia delante de ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios actúe en nosotros y la obra se va a hacer. Dios les bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal.
hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.